Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Enrique Oscar Rabina nació en Capital Federal el 9 de noviembre de 1961. Surgido en el Club Atlético Atlanta, pasó por San Lorenzo de Almagro en los años 1983 y 1984, pero a Quique Rabina se lo reconoce como una gloria Xeneize. Jugó casi 200 partidos con la Azul y Oro entre 1985 y 1992. Su tesón inclaudicable quedó en el recuerdo no solamente de los hinchas xeneices, sino de todo el fútbol argentino. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Enrique Quique Rabina, el 3 duro del Club Atlético Boca Juniors. Quique, te saluda Carlos Zaira junto a Nehuen Ríos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Enrique, bien. Un placer tenerte aquí en el aire de la gráfica. Bueno, varias veces nos visitaste en tiempos que estaba Gloria Xeneize con el recordado Jorge Vitar. Así que estás en casa, podríamos decir, Quique. Sí, la verdad que el gran recuerdo, Jorge, junto con Aldo. Con amigo, con Lito. Ahí hicieron unos cuantos programas y... Pregunta, Quique, ¿me dejo las canilleras o me las saco? No, sácatela tranquilo. Vos sabés que la primera pregunta que hacemos siempre tiene que ver con el sueño de fútbol, ¿no? ¿Cómo era Quique de pibe? ¿Soñaba con llegar a primera división? ¿El fútbol era una pasión? ¿Cómo vivías tu sueño de fútbol de pibe, Enrique? Sí, muy naturalmente, como todos los chicos de nuestra época, ¿no? Que lo único que teníamos era una pelota, con los muchachos del barrio jugando en la puerta de casa o en cualquier potrero donde se armara un picado, un desafío, por lo general en la puerta de barrio de Devoto, y después ya de muy chiquito jugando al baby en los barrios, ¿no? Ahí el Pedro Sano, General Madrid, antes de ir a Atlanta a baby fútbol. Así que, pero no se imaginaba, uno jugaba, ¿viste? La pasión que tenía por el juego y de estar con los amigos, nada más. Y llegaste a Atlanta, ¿no? Digo, un club muy particular, sobre todo en aquella época, imagino, fin de los 70, porque no solamente era fútbol, era un club que tenía un montón de actividades. ¿Cómo viviste de pibe, no? Atlanta y todo lo que fue las inferiores. Y bueno, yo la pasaba dentro del club, ¿no? Por supuesto en época escolar, ir al colegio y después al entrenamiento, pero después en el verano en la pileta del club, jugando al básquet, al vóley, a todo lo que haya una pelota, y estábamos atrás de eso, hasta llegar a jugar en cancha grande, en prenovena, en esa época, y hacer todas las divisiones inferiores, ¿no? Y Atlanta, un club muy social, como decías vos, y muy familiar, nos conocíamos todos, los padres acompañaban a sus hijos y hacían grupos también de padres para y bancar la compra de alguna camiseta, de alguna pelota, todo ese tipo de cosas muy a pulmón, ¿no? Uh-huh. Y te tocó debutar en Atlanta en el ascenso, en la B, año 1981, y fuiste protagonista de una final muy recordada. A ver, claro, vos sos protagonista por el penal, ¿no? Pero Atlanta esa noche jugó con 8. O sea, una final contra Temperley, cancha de Huracán, muchísimo público. Y los viejos hinchas de Atlanta lo que recuerdan, más allá que, bueno, el desenlace, que fue una maratón de penales, fue que ustedes jugaron un gran partido con 8 jugadores, Quique. Sí, impresionante. Alargue del partido en los 90 minutos, ganando 1-0, alargue, ganando 1-0, con 8 jugadores contra 10 del rival. Así que sí, eso fue épico, de verdad. Y lamentablemente después lo pagamos en los penales. Porque me trajeran a mí, el último de mi equipo, ¿no? Así que una de las tristezas más grandes de mi carrera deportiva, y bueno, que costó superarlo, pero gracias a Dios, ¿no?
Y después te llegó San Lorenzo en la vida, ¿no? San Lorenzo que venía del ascenso, que había ascendido año 83, ¿no? 83, 84, 83. ¿Y cómo fue pasar del ascenso a vestir un grande y encima un grande que no solamente llenaban canchas, sino que el San Lorenzo del 83 tenía un estilo muy particular? Lo hablamos días atrás con el Toti Iglesias acá en Avila Cancha, ¿no? Eran partidos que terminaban 5-3, 4-3. ¿Vos cómo lo vivías, aquel San Lorenzo del 83? Así, de esa manera, ¿no? Un equipo que iba al frente, iba mucho al ataque, los marcadores de punta, en mi caso por la izquierda, el Negro Sosa, el Turquito Alul por la derecha, un 5 como Insúa, que también de buen juego y que le gustaba irse al ataque, Higuaín, Viaín, que iban todas las pelotas paradas, y después Totti, Usillo, Rinaldi, el Cabezón Navarro, grandes jugadores, ¿no? Perazo. Así que muy buen equipo, que salimos subcampeones, ¿no? Por un punto nos gana, creo que fue Independiente, que fue Estudiante, no me acuerdo quién nos sacó un punto de ventaja, y bueno, perdimos el título ahí por esa mínima diferencia, pero sí, un equipo que ya venía acostumbrado al ascenso, a llenar todas las canchas, se produjo a varios jugadores que también veníamos del ascenso, y se conformó muy buen grupo, ¿no? De muchachos que íbamos al frente todos. Uh-huh. Volviendo a aquella época, ¿no? ¿Le costaba más a un jugador del ascenso, principio de los 80, mediados de los 80, jugar en primera división? ¿Había un cambio de categoría que se sentía, o en tu caso fue natural, no hubo tanta diferencia? No, creo que sí, que hay diferencia de niveles, ¿no? En el ascenso se trabaja muy bien, ¿no? Atlanta siempre se distinguió por ser un equipo muy formador, ¿no? De jugadores, de profesionales, de chicos que han llegado a los clubes más importantes habiendo salido de Atlanta. Así que hay muy rica historia en ese sentido. Así que se trabajaba muy bien y a veces se trabajaba mucho mejor que en primera división, ¿no? Eran más duras las sesiones de entrenamiento que en primera, ¿no? Pero la calidad, por supuesto, hay un escaloncito de diferencia en lo que es una primera A con el ascenso, ¿no? Pero muchos equipos se nutren de jugadores que se ganan en el ascenso, así que eso por lo general es así, ¿no? A veces te toca surgir en un club de ascenso y te destacás, y eso también es bueno, que te den la posibilidad, ¿no? Que quizá en otros lugares podés llegar a estar tapado y no sobresalir o no llegar. Así que es bueno salir de abajo, arrancar de abajo, pero en un club importante como Atlanta, ¿no? Atlanta siempre fue importante, muchísimos años en primera división, y después le tocó una época del ascenso que hasta el día de hoy lo viene sufriendo, con altibajos, con ascenso, descenso, pero siempre fue una institución que le aportó mucho al fútbol argentino, ¿no? Uh-huh. Uno piensa, ¿no? Los futbolistas que se formaron en Atlanta, ¿no? Años 60, 70, la lista es interminable, digo. Gatti, Lever Mastrangelo, Charlie Carrió, es enorme. Entre otros. Torres, ¿no? Jugadores Alfredo Graciani, jugadores realmente muy buenos, de mucha jerarquía, el Gallego Vázquez, podemos Mastrangelo, ¿no? Podemos nombrar cualquier cantidad, don Victorio Espineto. Así que, bueno, tuve la suerte de tener grandes maestros, ¿no? Alberto González, Rocha, Américo Pérez, a don Victorio Espineto, cinco de inferiores, hasta Juan Manera, toda gente que me ha aportado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Victorio Espineto, estamos hablando de un prócer del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Estamos hablando con Enrique Quique Rabina. Che, y antes de meternos en esta historia tan particular que tenés con Boca Juniors, Quique, con tu estilo tan aguerrido, tan metedor, ¿podrías jugar en el fútbol actual, en el cual tal vez a un lateral izquierdo le pide más proyección y no tanta marca? ¿Hoy Quique Rabina jugaría con tu mismo estilo? Yo creo que sí, todo se adapta, y yo me iba al ataque todos los tiros, no me la tiraban nunca, pero yo iba, le daba la posibilidad a mis compañeros para aportar en ofensiva. Por supuesto que no tenía todas las luces como para hacerlo de la mejor manera, pero yo iba, y las ganas me sobraban. Pero sí, uno se adapta a los juegos,
televisión, así que eso no te lo regala nadie. Y bueno, por supuesto que hay que acomodarse a los cambios de reglamento, los cambios de formas, pero por supuesto que sí, cualquier jugador de primera división puede jugar en cualquier época, ¿no? Bien, esa es una definición, ¿no? Porque hay una idea que con el reglamento, con los cambios también que hay en la preparación física, los muchachos de tu generación les gustaría mucho jugar ahora. Yo digo, bueno, que los jugadores actuales jueguen con una Pintier, que jueguen con tus botines, que jueguen con tus camisetas, con tus campos de juego también. Y... No, la cancha lo que era, mismo la cancha de Boca, ¿no? Lo que era en su momento era una mata, no era una cancha, era una mata atrás de otra mata, y por lo general la gran mayoría de los campos de juego eran muy complicados, estaban en muy malas condiciones, comparándolo con lo que es hoy en día, ¿no? Así que ese tipo de cosas son para tener en cuenta. Pero creo que antes había más filtros, era más difícil llegar a una primera división y mantenerse. Hoy creo que hay más facilidades, hay más opciones, hay una globalización en el mercado que eso te da un abanico mucho más amplio. Así que parece que hoy es mucho más sencillo llegar, ¿no? Y bueno, después está en cada uno poder mantenerse, si es un profesional que lo hace las 24 horas, ¿no? Para poder rendir. Quique, ahora sí nos metemos en tu historia de Boca. ¿Existe esa idea de a lo Boca, ¿no? Esta cuestión que en el mundo Ceneice tanto se habla, ganamos a lo Boca, jugamos a lo Boca, porque pasó tanto tiempo de tu época de jugador y todavía se te recuerda, y uno piensa, bueno, vos encarnaste algo, evidentemente. Por eso te pregunto, ¿existe eso de a lo Boca? Sí, la historia lo marca, ¿no? La historia del club marcó así constante, que el jugador de Boca tiene que ser muy especial, ¿no? La defensa que te marca la gente con su aliento, con su apoyo, te obliga a tener una devolución acorde a esas cuestiones, ¿no? Y creo que el jugador de Boca tiene que tener eso en mente siempre, ¿no? Dejar todo dentro de la cancha, tratando siempre, por supuesto, de jugar en fútbol, jugar en equipo, jugar de la mejor manera, pero sí y no darse por vencido nunca, ir siempre al frente. Parece que Boca lo ha acuñado a lo largo de su historia. Digo, porque vos jugaste desgarrado un año, si mal no recuerdo. Creo que alguna vez lo contaste acá. Digo, es impensable para un futbolista actual, tan cuidado, que tiene representante, que tiene toda una estructura, en algunos casos alrededor, jugar un partido desgarrado. Bueno, vos jugaste un año desgarrado. Sí, me costó la carrera, porque después, si bien me pude curar, después de una operación, después de un tratamiento muy largo de recuperación, pero no quedé como era antes, ¿no? Ya no podía jugar en la misma posición, ya he cortado los músculos posteriores que los trayectos que antes hacía a velocidad no los podía realizar, tenía que hacer trayectos más cortos, entonces por eso empecé a ser marcador central, un puesto que yo conocía de haber todos los inferiores en Atlanta de división, ¿no? Fue la primera, recién empiezo a jugar de marcador de punta. Así que cosas fisurado, con fiebre, con una vena tapada, ¿no? De cada cosa, con la costilla rota, ¿no? He hecho cada locura, pero bueno, eso me llevaba las ganas, ¿no? Las ganas de no dejar, de no aflojar, la autoexigencia, que a veces no es tan buena hacer demasiado así, ¿no? Claro, ¿no? Esta cuestión, bueno, tal vez el futbolista no estaba tan cuidado en tu época, ¿no? Porque tal vez si tuvieras alguien al lado te decía, mira, Quique, pará porque no vas a poder continuar. Sí, viste, pero a veces la vehemencia, a veces el no darse cuenta de que hay que parar porque para bien tuyo. Yo era capitán en ese momento del equipo, era un referente y bueno, íbamos primero, siempre en un momento que había que aprovecharlo porque veníamos de años de sequía y el equipo estaba muy bien, venía subiendo, a medida que pasaban los años iba mejorando y bueno, lamentablemente no pude, esa lesión me cortó ese un buen camino, me estaba yendo a la selección, viste, con todas cosas que bueno, son decisiones que tampoco me arrepiento porque lo hice sintiéndolo, ¿no? Así que
lamentablemente uno a veces se equivoca, pero no, la verdad es que no me arrepiento. Y pensaba, ¿no? En tus años en Boca, en tus 7 años en Boca, tuviste muchos entrenadores. Acá tengo una listita de algunos, seguramente estoy obviando. Alfredo Di Stefano, a Mario Sanabria, a César Luis Menotti, al Sapo Saporiti, a José Omar Pastoriza, al Toto Lorenzo, al Cay Aymar, bueno, al maestro Tavares. Digo, entrenadores todos disímiles. Ahora, jugaste con todos. Sí, por supuesto. Bueno, por eso te digo. Uno creo que cada día se gana un lugar, cada entrenamiento, cada partido. Y lo mío lo aportaba dentro de la cancha, siendo solidario, dejando lo que uno tenía. Y uno, nunca, esas cosas creo que son importantes, ¿no? Para uno, para el grupo. Siempre aportando no solo, ¿viste? En los partidos, sino en la semana, en los entrenamientos, en las charlas con los muchachos, apoyando siempre a mi compañera. Todo ese tipo de cosas son importantes para el jugador, ¿no? Vivir las 24 horas por esta profesión que es maravillosa. ¿Y por cuál razón, Quique, en tu época, reitero, más allá de la Supercopa que la festejaron como debió festejarse aquel título, ¿por qué le costaba tanto a Boca acercarse a los campeonatos? Bueno, no pudieron consagrarse campeones oficialmente. ¿Qué le faltaba a Boca para la vuelta olímpica? Y mirá, se encontró con equipos que eran superiores en su momento, lo vimos de resurgir el club, en un momento que estaba por desaparecer, porque no la cancha estaba clausurada, tenía 120 juicios, convocatorias de alrededores, jugadores que ninguno éramos propiedad del club. Se pasaron unas épocas realmente complicadas, hubo que levantar toda esa situación hasta que paulatinamente se fue mejorando. Al año 91, que fue para mí espectacular, lamentablemente nos robaron esa final, sacándonos a los dos jugadores más importantes para la selección argentina, el caso de Batistuta y Latorre. Después la semifinal con Colo-Colo, otra locura más que pasaban en esa época en Copa Libertadores. Pero ese fue un equipazo. Y después lograr el título en el 92, ¿no? Fue paulatino. Yo te estoy hablando de que estoy en el club desde el año 85. Sí. Costó esos años llegar a lograr esa estabilidad y la mejoría institucional y de los planteles como para lograr el campeonato que se logró, ¿no? Así que todas esas cosas tienen que ver y influyeron, pero creo que la prioridad era levantar al club institucionalmente, ¿no? Porque estuvo pasando momentos muy muy peligrosos. Vos sabés, Quique, que mientras te escuchaba... Sin embargo, nunca peligramos del descenso, Nunca peligró Boca la pérdida de la categoría. Con todas esa malaria que vivimos y que sufrimos, la verdad que con mucha garra, con mucha pasión, levantamos situaciones muy, 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 muy bravas, pero nunca tuvimos problema de descenso, estando realmente muy mal, ¿no? Sí, hubo una campaña, recuerdo, 87, donde no daban pie con bola, si mal no recuerdo, con Saporiti como entrenador. Y pensaba, ¿no?, mientras te escuchaba, Quique, que esta cuestión de la entrega, la garra, el sacrificio, uno te recuerda también como jugador, uno era pibe, pero tiene el recuerdo nítido, ¿no?, de trabar con lo que sea. Vos padeciste 2 goleadas feas, ¿no?, con resultados muy adversos. Sí. Una con Racing en Avellaneda y otra con San Martín de Tucumán en la Bombonera. Yo, mientras te escuchaba, pensaba lo que debías vivir por dentro, ¿no?, en esos partidos en los cuales era terrible. Era terrible. Imaginás lo que es, ¿no? Con la gente de Boca en tu propia cancha. Con Racing fue de visitante, pero también un Racing que era un equipazo, que volaban, estaban en un momento sensacional y nosotros estábamos bajos. Se dieron esas 2 cuestiones, y después con San Martín esos partidos, viste, que te echan un jugador, querés seguir atacando y cada contragolpe es el gol del rival, viste, son partidos atípicos que no se dan normalmente y bueno, nos tocó sufrirlo,
pero me parece que la gente, ¿viste?, siempre valoró que el equipo, a pesar de mirar en esas derrotas, nunca dejarse abatir o darse por vencido, ¿viste? Siempre los jugadores estaban que querían mejorar, que querían revertir las situaciones, ¿viste? Nunca fuimos insultados o menospreciados por el hecho de no meter o de que haya una mala actitud. La verdad que yo no recuerdo ese tipo de cosas. No, es más, la tarde de San Martín de Tucumán, que Boca estaba bien en el campeonato, estaba primero, segundo, se fue aplaudido por lo que dejó, ¿no? Por lo que intentaron dejar, como si bien señalaste, una tarde al cual al rival le salió absolutamente todo. Digo, es llamativo porque venían de perder 6-1 de local con un equipo que que había ascendido semanas atrás a Primera División. Digo, es algo llamativo lo que pasó esa tarde. Sí, es increíble, son esos partidos atípicos, ¿viste? Tenés una mala tarde, lo echaron a Juan en el primer tiempo, y vamos al entretiempo y hacemos una línea de 3, ¿viste? Y no salió. Vidal González los volvió locos aquella noche. Era rapidísimo y siempre contra nosotros jugaba bien. Estamos hablando con Quique Rabina. Ahora sí, nos metemos en esa historia bellísima, imagino yo, con un final agridulce, o vos nos dirás, de 1991, ¿no? Porque salieron campeones invictos o ganaron invictos el torneo Clausura, claro. Llenaron todas las canchas y bueno, qué difícil, ¿no? Explicar que luego durante 25 años hubo 2 campeones por año, salvo en aquel torneo 90-91, ¿no? Sí, todas no. Éramos nosotros los conejitos de India, ¿viste? Después de lo que pasó en Colo-Colo, nunca más entró una persona que no estuviera autorizado. Había 200 en la cancha y pasó lo que pasó. Nos tiraron los perros los policías. Fue una guerra, una batalla campal, todo armado y orquestado para dejarnos con las manos vacías. El campeonato nos sacan a Batito y la Torre para la Copa América. ¿Viste? Cosas que por eso consagraste campeón del torneo invicto y quedar sin título, ¿viste? Todas cosas raras. Así que lamentablemente la sufrimos, pero bueno, sí, fueron golpes duros, ¿no? Golpes duros. El hecho de perder esa final con Newell's, ¿viste? Fue dolorosísimo, porque habíamos hecho todo lo mejor, fuimos superiores al rival y quedar afuera por esos penales también que nos tocó errar, así, pero bueno, después se pudo lograr el campeonato del 92, yo ya en otra función, aunque empecé con me fui en junio, así, muchachos y haciendo la otra función y después en el 93 ya la reserva como técnico. Vos sabés, Quique, que nosotros tenemos una sección acá en el programa que se llama Goles que son historias, ¿no? Agarramos un relato radial y armamos la historia de aquel partido, y uno de los uno de los goles más festejados de aquel Boca 91 lo convertiste vos, que fue ante Newell's, justamente, una tarde que diluviaba en la Bombonera. ¿Te parece, sí, Quique, si escuchamos el relato de tu gol? Dale. Lo vamos el de Caldiero es espectacular. El de Héctor Caldiero, justamente, este gol que es historia de Quique Rabina. El genio para el rebote, está Tapia también. Piquito va a la media luna, tiene que rematar Soñora. Barrera que van a formar Roldán y Cossoni. Cossoni se habla todo. Los 9 y Moneda. Mastrangelo, el centro que viene de Soñora. Rabina cabeció, ¡gol! De mi boca, tire la radio por arriba, festeje, vuelva a abrazar el Quique Rabina.
Boquita 1, el gol del campeonato, Newell's 0. Qué hermoso relato, Quique, ¿eh? Es emocionante. Emocionante, yo le voy a estar todos los días a Héctor que fue bien un chiste para seguir la campaña de Boca y no, un tipo sensacional, ¿no? que nos dejó muy pronto, pero siempre uno lo tiene en el recuerdo, así que sí, muy emotivo, ¿no? Y bueno, ese gol nos aseguraba la punta del campeonato, ya dando fechas, así con un par de puntos más ya éramos ganadores del torneo, ¿no? Sí, bueno, fueron semanas más tarde. Me quedo con algo de la final del partido en la Bombonera, ¿no? Y cuando sale Newell's al campo de juego, vos los estás esperando a los jugadores en el túnel. Y comenzás a hablar, no sé con quién, creo que con el Pájaro Domici, con la Chancha Cosoni, con uno de los dos. Yo no me puedo acordar con quién fue, porque me escupió, viste, en el partido de... Gol del campeonato, Newell's 0. Qué hermoso relato, Quique, ¿eh? Es emocionante. Emocionante, yo le voy a estar todos los días a Héctor que fue bien un chiste para seguir la campaña de Boca y no, un tipo sensacional, ¿no? Que nos dejó muy pronto, pero siempre uno lo tiene en el recuerdo, así que sí, muy emotivo, ¿no? Y bueno, ese gol nos aseguraba la punta del campeonato, ya dando fechas, así con un par de puntos más ya éramos ganadores del torneo, ¿no? Sí, bueno, fueron semanas más tarde. Me quedo con algo de la final del partido en la Bombonera, ¿no? Y cuando sale Newell's al campo de juego, vos los estás esperando a los jugadores en el túnel. Y comenzás a hablar, no sé con quién, creo que con el Pájaro Domici, con la Chancha Cosoni, con uno de los dos. Yo no me puedo acordar con quién fue, porque me escupió, viste, en el partido de ida me escupió, y eso me quedó, pero sabe, como la vena del cuello me explotaba, ¿no? Entonces ya lo fui a esperar ahí, cuando salió del túnel lo fui a esperar, en la manga creo, ya lo estaba esperando ahí afuera de la manga porque me quería vengar sea como sea, ¿viste? Son cosas que no se hacen y la verdad que me dio muchísima bronca y no me puedo acordar con quién fue, ¿sabes? Los códigos son códigos, Quique, me parece que está muy bien este olvido, ¿eh? Quique, me quedan dos preguntas más, ¿eh? Una de color, porque bueno, Mauro Viale siempre te decía Jaravina, ¿no? Y la pregunta ¿es Rabina o es Jaravina? Bueno, ¿cuál es tu apellido, Quique? Es Rabina. Si estuviéramos en República Checa sería Rabina, pero no Jaravina, es Fra. Una J suave con una R es Fra, pero Mauro decía Jara. Entonces, y acá siempre decimos Rabina porque si no es más complicado, ¿viste? Andar explicando, y la H acá como no se pronuncia es Rabina y otra cosa. Ya está, se acabó. Y la última, Kike, agradeciéndote tu tiempo, tu emoción sobre todo, tu emoción. ¿Te gusta lo que estás viendo de Boca? ¿Te gusta el camino en relación con el fútbol profesional? ¿O te gustaría ver otra cosa? Sí, no es sencillo, ¿no? Partamos de la base que no es sencillo manejar Boca Juniors, el fútbol de Boca es tan pasional y a veces se mezclan un montón de cosas que no es sencillo ni para los jugadores ni para los dirigentes poder tener una línea que sea totalmente recta y un objetivo tan lineal, ¿no? Así que yo creo que se hacen cosas en el camino, que algunas bien, otras más o menos, y que todos están seguramente aprendiendo también de estas cuestiones. Creo que hay un grupo de personas que saben mucho de fútbol y que han tenido una historia riquísima en el club, que hoy por hoy están teniendo la posibilidad de marcar las ideas. Y bueno, uno confía, sabiendo que hay que mejorar. Por a rato me gusta, como el otro día los primeros minutos, concuerdo con Bataglia, eso de los 35 primeros minutos de Boca fueron realmente muy buenos, pero hay que tratar de mantenerlos los 90, ¿no? Lo que dure el partido, porque también no podés terminar los partidos quizá con dudas o esperando que el rival no te convierta, ¿no? Hay que dar más garantías y hay que terminar de la misma manera que se empieza. Eso es lo que hay que apuntar seguramente y seguramente que todos lo quieren hacer, ¿no?
Hay jugadores que se están incorporando, el plantel se sigue reforzando, así que lo veo con muchas posibilidades. Por supuesto, todo eso después hay que amalgamarlo y tiene que haber un hilo conductor para tener un buen funcionamiento, ¿no? Ahora sí, la última, Quique, porque están llegando muchos mensajes a las redes de la radio, de Abrí la Cancha. Acá Guillermo Ancede señala, ya que lo nombramos a Antonio Vidal González, aquel delantero de San Martín de Tucumán, que recuerdes la patada que le pegaste aquella tarde y que lo quisiste ahorcar. ¿Es así? No, claro, porque creo que era la última jugada y nos metemos un topetazo y los dos caemos, y cuando nos levantamos él me la tira larga, viste, y ya se iba mano a mano con el arquero, ¿no? De 6-0 íbamos. Y le metí un tacle a la altura del cuello, a la altura del tórax, y lo volteé, viste, y menos mal que la Molina me parece que era el que dirigía y no me echó. Era la última jugada, pero viste la bronca, la impotencia de quedar desparramado y que quizá venga otro gol, viste, ya era demasiado, así que sí, le metió un tackle infernal. Quedó en el recuerdo, porque pasaron 30 y tantos años y todavía la gente lo recuerda. Ahora sí, Quique, gracias de corazón por estos minutos, por tu recuerdo, por tu emoción. Muchísimas gracias por esta historia de vestuario, por esta charla de vestuario, mejor dicho, aquí en Radiográfica. Un abrazo gigante, gracias. Dale, gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.